Para aprender computación cuántica es importante tener una buena base matemática. Una de las disciplinas sobre las que debemos tener una base sólida es el álgebra lineal. Así que, en los próximos vídeos vamos a aprender un poquito más sobre esta disciplina. Hoy vamos a empezar con los números complejos. Veremos qué son y para qué sirven, ya que son un elemento fundamental si queremos dominar la computación cuántica. Como siempre, intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible, partiendo de la base y construyendo sobre ella. De todas formas, si hay algo que quisieras que explicara en más detalle, dímelo en los comentarios. Para los próximos vídeos voy a basarme en el libro The Mathematics of Quantum Mechanics, de Martin Laforet, del Quantum Cryptography School for Young Students, de la Universidad de Waterloo. De todos los libros sobre el tema que he leído, este es uno de los que más me gusta, porque tiene muy buenos ejemplos y además creo que está muy bien estructurado. Así que nada, aprendamos sobre los números complejos. Antes de empezar a explicar qué son los números complejos, creo que es muy interesante entender cómo se clasifican los números. Muchos de vosotros probablemente ya lo sepáis, pero vamos a repasarlo aunque sea muy rápido. Para explicarlo yo creo que es mejor ir de abajo arriba. Así que vamos a empezar con los números naturales. Los números naturales son los números que utilizamos para contar en nuestro día a día. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Al lado de ellos tenemos los whole numbers, que básicamente son los números naturales, pero le añadimos el 0. Aquí tenemos una categoría propia para el 0. El 0 es un número un tanto especial en matemáticas, por eso va a tener una categoría propia. Pero sigamos. Hay quien divide los números naturales además en otras dos categorías, los pares y los impares. Así que no os extrañe si encontráis estas categorías. Encima de los números naturales tenemos los enteros positivos. Los enteros positivos lo forman el grupo, por tanto, de los números naturales y los whole numbers, o el 0. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Al lado de los enteros positivos tenemos los enteros negativos, que son aquellos que están a la izquierda del 0, pues el -1, el -2, el -3, etc. Y todo este grupo conforma, por tanto, los enteros. Pasemos ahora a los números racionales. Los números racionales son aquellos que tengan la forma P entre Q. Y es importante que P y Q sean números enteros. Pero además, para no complicar las cosas, vamos a hacer que Q sea distinto de 0, porque si no estaríamos dividiendo entre 0. Ya hemos dicho que el 0 es un número especial en matemáticas, así que vamos a intentar evitar esa operación. Dicho esto, cualquier número que se pueda expresar como una fracción será un número racional. Por ejemplo, 5 entre 3 o 5 entre 1 sería un número racional. 5 entre 1 es 5, pero realmente estamos utilizando dos enteros, se puede expresar como una fracción, entonces por eso los racionales tienen dentro los enteros, tienen los enteros negativos, los enteros positivos, los números naturales, etc. ¿Vale? Porque el 5 sería un número racional. Para acordarnos de cuáles son los números racionales, acordaros que no tiene nada que ver con la lógica o la razón. Racionales es de ración, que se pueden dividir, por eso son números fraccionarios, son números que se pueden representar como una fracción. Al igual que los enteros positivos tienen su contrario, que son los enteros negativos, los números racionales tienen los números irracionales, su contrario, por así decirlo. Si los números racionales se pueden describir como una fracción, los números irracionales no. Así que, ¿qué números entran en esta categoría? Pues tenemos números un tanto especiales, como pi, como raíz cuadrada de 2, como el número e y algunos otros. Todos estos conforman los números reales, que engloba todo este grupo que acabamos de ver. Y de nuevo, si los positivos tienen a los negativos y los racionales tienen a los irracionales, los números reales no se quedan cortos y tienen su contrario, los números imaginarios. Y dentro de los números imaginarios tenemos los números complejos, que son los que queremos aprender hoy. Para aprender sobre los números imaginarios, vamos a ver cómo surgieron y por qué se llaman imaginarios. ¿Tendrá algo que ver qué es lo contrario a real? Para este ejercicio vamos a recordar cuando estábamos en el colegio. Probablemente recordéis las ecuaciones cuadráticas, que tenían una forma del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0. Para resolver estas ecuaciones además nos teníamos que aprender una ecuación, que era la siguiente.
x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Si eres de mi época, probablemente hiciste tantas que te aprendiste esta fórmula de memoria. En realidad es muy sencilla, porque luego lo único que teníamos que hacer era sustituir a, b y c en sus sitios correspondientes. Y esto nos daba las dos respuestas que estábamos buscando, ya que teníamos un más y un menos. Pero ahora imaginemos por un momento que nuestro profesor nos ponía la siguiente ecuación. Vamos a intentar resolver x cuadrado más 5x más 10 igual a 0. Resolverlo es muy sencillo, solo tenemos que aplicar la fórmula que acabamos de ver. Esto sería menos b es menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por a, que en este caso es 1, por c, que en este caso es 10, y todo esto dividido entre 2, de nuevo, por 1. Esto nos da menos 5 más menos raíz cuadrada de 25 menos 40 entre 2. Como bien sabemos, 25 menos 40 es menos 15. Y aquí es donde surge el problema. ¿Cómo resolvemos eso? Fijaros en esto de aquí, raíz cuadrada de menos 15. Vamos a separarlo un momento. Raíz cuadrada de menos 15. Para resolver una raíz cuadrada, lo que tenemos que hacer es encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé el número que hay dentro de esa raíz. Es decir, si tenemos la raíz cuadrada de 4, es buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 4. Pues sabemos que 2 elevado al cuadrado es igual a 4, así que la solución es muy sencilla de encontrar. Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos raíz cuadrada de menos 15? Pensarlo por un momento, tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado nos dé menos 15. Aquí tenemos un problema, porque esto significa que hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 15, y el problema lo tenemos con esto. Efectivamente, porque si os acordáis de las propiedades de la multiplicación, si yo multiplico un número negativo por otro número negativo, lo que voy a tener es un número positivo. Si multiplico dos números positivos entre sí, voy a tener otro número positivo. La única forma de conseguirlo es si multiplico un número negativo por un número positivo. En este caso, y solo en estos casos, tendré un número negativo. Pero ya hemos visto cómo se clasifican los números. Tenemos enteros positivos y tenemos enteros negativos. Si multiplicamos uno negativo con uno positivo, no estamos multiplicando realmente dos números iguales, son distintos. Lo que nos lleva a la conclusión que esto de aquí no podemos resolverlo. Al menos no podemos resolverlo con números reales. Ahora mismo, con lo que hemos visto hasta ahora en la clasificación de los números, no tenemos ninguno que nos pueda resolver este problema. Así que si hay algo que no existe, los matemáticos lo que hacen es se lo inventan. A lo mejor ahora te empiezas a imaginar por qué se llaman números imaginarios. Para intentar resolver esto de aquí, los matemáticos se inventaron la unidad imaginaria y la llamaron i. I básicamente es la raíz cuadrada de menos 1 y lo llamaron the imaginary unit, ¿vale? O la unidad imaginaria. Gerolamo Cardano, un matemático italiano, fue el primero en definir y utilizar los números complejos allá por el siglo XVI. Le pusieron i porque es imaginaria, y es imaginaria porque realmente no existe. No hay ningún número que nosotros conozcamos, no hay ningún número real que resuelva esta ecuación. Así que lo que hicieron fue imaginar uno. La i se utiliza para definir la unidad imaginaria en la mayor parte de los ámbitos científicos. Sin embargo, no todos. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica no se suele usar la i, ya que esta está reservada para la corriente eléctrica, así que en su lugar suelen utilizar más comúnmente la j. En nuestro caso, sin embargo, nos vamos a quedar con la i para definirla. En resumen, los números imaginarios son aquellos que cuando los elevamos al cuadrado dan un número negativo. Ahora, con este nuevo número que nos hemos inventado, podemos resolver raíz cuadrada de menos 15 de la siguiente forma. Podemos dar por hecho que esto es lo mismo que menos 1 multiplicado por 15. Así que esto será lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 15. Y la solución a esto, ya que menos 1 es i, será igual a i por raíz cuadrada de 15.
Ya sé que estáis pensando que esto parece que simplemente estamos modificando un poco el problema, porque seguimos sin poder resolver y, pero lo importante es que ahora sí podemos resolver raíz cuadrada de 15. Esto nos va a permitir avanzar nuestros problemas bastante más. Y sobre todo es importante que ahora vamos a entender los números complejos. Un número complejo va a ser aquel de la forma z igual a a más b por i. Piensa un momento por qué se llaman complejos. Piensa que tenemos números reales y números imaginarios. Y los números complejos lo que hacen es mezclar los dos. Dime tú qué hay más complejo que mezclar lo real con lo imaginario. Los números complejos tienen a y b, que son números reales, e i, que es la unidad imaginaria. Pero realmente se dice que esta es la parte real del número complejo y esta es la parte imaginaria, ya que es en donde tenemos i. También lo verás expresado como que la parte real de z es igual a a y la parte imaginaria de z es igual a b. Ya sabemos qué forma tienen los números complejos. Ahora volvamos a la ecuación cuadrática que estábamos intentando resolver antes. Y fijaros en lo que va a pasar. Nos habíamos quedado en más o menos este punto, donde no podíamos resolver raíz cuadrada de 15. Pero ahora vamos a usar los números imaginarios. En este caso, esta ecuación entonces se vuelve menos 5 más menos i por raíz cuadrada de 15 dividido entre 2. Y esto lo podemos dividir en 2. Si os fijáis, podemos hacer menos 5 partido entre 2 más menos raíz cuadrada de 15 dividido entre 2 multiplicado por i. ¿Veis lo que acabamos de construir? Efectivamente, esto es un número complejo. Tenemos la parte real, que es a, y le estamos sumando la parte imaginaria, que tiene b multiplicado por i. Vale, pero ¿por qué son tan útiles los números complejos y los números imaginarios? Vamos a verlo. Hemos visto que nosotros podemos representar los números reales en una línea recta. Pues tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, y al lado contrario pues podemos tener los números negativos. En esta misma recta podemos representar los números racionales o los números irracionales. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre con los números imaginarios? En esta recta, en el eje X, digamos, vamos a tener todos los números reales. Los números imaginarios los podemos representar en el eje Y. ¿Esto qué implica? Esto significa que un número complejo lo podemos representar en un plano cartesiano, y esto nos va a permitir hacer muchas cosas con él. Lo primero es representarlo gráficamente. Por ejemplo, imaginemos un número complejo de tipo z igual a 2 más 5i. ¿Vale? La parte real la representaremos en el eje X, es decir, en el punto 2. Y la parte imaginaria la representaremos en el eje Y. Así que iría aquí. Eso significa que este número z se encuentra donde se intersectan estos dos puntos. Gracias a los números complejos, ahora podemos representar gráficamente la solución a nuestra ecuación. Teniéndola en un eje cartesiano, podemos crear vectores y podemos jugar con ellos. Y estos vectores además van a ser muy útiles en computación cuántica. Lo que hemos conseguido es representar un número complejo en un plano bidimensional. Otra de las ventajas de tener los números imaginarios y poder construir estos números complejos es que vamos a poder operar con ellos. Vamos a poder sumar, restar, multiplicar como hacemos con cualquier otro número, lo que nos va a permitir avanzar en nuestros problemas y llegar a soluciones prácticas. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo, así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.